Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo voy a intentar mejorar el sistema de extracción de humos de esta máquina láser que os enseñé en un vídeo anterior. Os voy a dejar aquí arriba el enlace al vídeo anterior para que veáis cómo funciona este sistema de extracción. Básicamente consiste en un tubo que conecto aquí cerca del láser, que con un pequeño ventilador extrae el aire de al lado del láser, de tal manera que el humo es extraído hasta este otro segundo ventilador que saca el aire a la calle. Pero hay a veces fugas en el sistema porque es un sistema que no está muy perfeccionado. En este vídeo lo voy a perfeccionar con la ayuda de una pieza que he diseñado e impreso gracias a mi impresora 3D. Si queréis ver cómo es este nuevo sistema de extracción de humos, no te vayas, que ya empezamos. Uno de los inconvenientes que tenía el sistema de extracción de humos anterior era que este ventilador, aunque lo sujetaba aquí con este alambrecillo a la estructura de la impresora, esto se movía bastante y no siempre era fácil enfrentar este ventilador con este otro. Es decir, que lo ideal es que estos dos ventiladores estén enfrentados y tenía que sujetar de alguna manera este ventilador contra este. Esto era un inconveniente y había muchas veces que parte del humo que generaba la máquina pues se dispersaba por la habitación debido a que esta unión de estos ventiladores no se hacía de manera correcta. El segundo inconveniente que teníamos en este sistema de extracción es que este tubo aspiraba el aire alrededor de la salida de humos del láser. Si os podéis fijar, esta pieza tiene aquí un hueco, con lo cual este tubo absorbía el aire que salía por esta parte de aquí. Pero este tubo también, aunque esté bien sujeto con estos alambres, que es un poco chapuza, pues no siempre extraía el aire correctamente de esta parte de aquí. Veis que el tubo se comba y según esto se mueve, aunque esto esté bien apretado, pues el aire no tiene una salida óptima de esta tobera de aquí. Estos dos fallos que os he mostrado los vamos a corregir con la nueva versión de extracción de aire. Creo que está mucho mejor que este sistema y tengo que probarlo para ver si funciona correctamente. Eso es lo que voy a hacer con vosotros en este vídeo. Las piezas que he sacado con mi impresora 3D son estas dos. Esta pieza primera, que es el soporte que voy a atornillar al láser, pues fijaos, se ha partido porque no tiene ningún refuerzo. Entonces esta versión la he mejorado. Fijaos que la conexión del tubo sale de manera inclinada y esto ocupaba más espacio en mi máquina. Sin embargo, la pieza nueva, aquí la podéis ver, el tubo sale hacia arriba y aquí he puesto unos pequeños refuerzos para que este ala de aquí tenga más fuerza. Aún así, debido a que el material con el que he impreso la pieza ya estaba pasado, pues esta parte de aquí se me ha partido, pero creo que con el material adecuado esta pieza funciona perfectamente. Fijaos los refuerzos que le he puesto ahí, también tiene aquí un circulito de refuerzo, esta parte también es más ancha, y aquí dejo hueco para meter el tubo de aspiración. La idea es extraer el aire que expulsa nuestro láser por esta parte de aquí. Aquí dentro el láser tiene un ventilador que está continuamente metiendo el aire hacia abajo para mejorar el corte y refrigerar la unidad láser. Ese aire entra por este agujero de aquí, que es justo por donde sale el láser, y todo el humo que sale del corte pues se recoge en esta cavidad de aquí y va a salir por este agujerito de aquí. Obviamente, si no pongo nada, esto sale a mi habitación y lo que pretendo con esta pieza es unir esto así. Va a ir sujeto de esta manera, de tal manera que todo el humo que sale de nuestra máquina láser va a entrar por este agujero de aquí y va a salir por esta boca de aspiración, en donde voy a poner un ventilador bastante grande y va a succionar todo el humo hacia el exterior de la habitación. Esta es la pieza donde voy a conectar el tubo que sale de la pieza naranja y que adapta el diámetro de este tubo al tamaño del ventilador. Es un ventilador de una fuente reciclada de un PC y justo coge aquí. Esta pieza está tal cual, la ha sacado mi impresora. Todo esto son soportes, esto hay que romperlo y quitarlo de aquí. Esta parte sobraría y aquí dentro tendríamos la parte de aspiración. Igualmente aquí he dejado un hueco para atornillar mi ventilador. Aquí también esta parte son soportes que utiliza mi impresora láser para sacar correctamente la pieza, pero que hay que eliminar. Yo esto lo elimino. Y estos cuatro topes que llevo aquí es donde va a atornillarse nuestro ventilador. Quizás los he dejado un poquito pequeños, pero creo que será más que suficiente. Igual esta falda de impresión también la puedo eliminar. Sin embargo, en esta pieza, que también estaba llena aquí de soportes, esta parte ya le vacié anteriormente. No se imprime exactamente así, sino que necesita soportes para que toda esta parte de aquí se imprima correctamente. Ya tengo las dos piezas preparadas para mi sistema de ventilación. Me falta hacer aquí unos pequeños taladros para sujetar esto a la unidad láser. Si os podéis fijar, mi unidad láser tiene aquí unas ranuras. Pues en estas ranuras es donde voy a aprovechar
para que rosque un pequeño tornillo. Esto va a ir sujeto aquí, por lo tanto tengo que marcar en esas ranuras donde tengo que hacer el taladro. Voy a intentar poner un tornillo aquí y otro tornillo aquí, para no estropear esta pegatina. Tengo que marcar ahora en la pieza donde quiero que estén los taladros. Bueno, ya he hecho los agujeros, los podéis ver aquí. Los he hecho con un mini taladro, con una fresita, y justo los he hecho para que coincidan en la primera ranura de ambos lados. Más o menos la altura de instalación debe ser más o menos esta, y ahora lo que vamos a hacer es atornillarlo. Meto un tornillito aquí, sitúo el láser en su posición y atornillo. Tengo que ajustar bastante bien la posición para que esto no quede por debajo de esta parte magnética que va aquí. Ahí quedaría perfecto. Ahí tengo uno, no lo aprieto del todo y pongo el siguiente tornillo. El tubo me estorba un poco para atornillarlo correctamente. Bueno, ahí está la pieza, más o menos correctamente alineada con el láser. Y esto va a sujetar mi tubo. Esta pieza va en su posición. El sistema de aspiración quedaría así. Como podéis ver, hay bastante parte de este orificio de aspiración que entra en contacto con esta caja. Aunque podemos ajustarlo y aún podemos bajarlo un poquito más. Lo único que de atornillar y desatornillar vamos a dejar marcada esta parte del láser. Creo que el sistema queda bastante bien. Es cuestión de ajustarlo correctamente. El tubo de aspiración que voy a utilizar es un tubo de electricista que no tiene protección doble. Yo en este caso este tubo tenía protección doble y lo que he hecho ha sido quitar la parte exterior. Estos tubos se pueden pelar y dejarlo como un tubo de electricidad simple, de tal manera que esto es más flexible y pesa menos que el tubo corrugado con doble cubierta. Si mido el tubo, tiene 31 milímetros de grosor, más o menos para que os hagáis una idea del grosor de tubo que estoy utilizando. El problema que vamos a tener con el tubo es que con el movimiento de la máquina, este tubo no gira y tiene que tener un cierto grado de libertad. Por lo tanto, os voy a enseñar la manera que se me ha ocurrido para que este tubo esté articulado. Voy a coger un trocito de este tubo, aproximadamente unos 10 centímetros, y lo voy a cortar. Y ahora lo voy a volver a unir, de tal manera que esto gire un tubo contra otro y le dé un cierto grado de torsión para que la máquina trabaje más libremente. Voy a coger un extremo del tubo y voy a dejar uno de estos aros perfectamente limpio. Fijaos que este aro está aquí partido, lo podéis ver ahí. Entonces con una tijera se hace mucho mejor. Voy a recortar por aquí. Con un cúter podemos quitar estos pequeños flecos, pero si os fijamos, con el cúter es muy fácil romper el tubo como acabo de hacer yo. Es mejor hacerlo con las tijeras. Bueno, creo que con eso será suficiente, aunque tiene un poquito de reborde, pero no pasa nada. Si alguien es muy fino con el cúter y es capaz de recortar estos flecos, o con una navaja, pues mucho mejor. Y en el otro lado, en el que quiero empalmar, lo que voy a cortar es esto por la mitad. Me voy a quedar con la arista macho. Digamos que en el otro lado me he quedado con la parte hembra y ahora me voy a quedar con la parte macho. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Voy a cortar justo por el borde de la arista superior. Esto hacerlo con unas tijeras. Veis que he dejado justo la arista. Ahora a esta arista le voy a dar un cortecito. Ese cortecito para que pueda entrar en la parte hembra que he dejado en el otro lado. En la parte hembra le voy a dar otro cortecito. Y ahora vamos a empalmar los tubos. Por esa unión voy a ir metiendo el tubo y lo voy girando. Después de girar y girar, veis que el tubo queda completamente empalmado. Y esto tiene una cierta capacidad de giro. Sí es verdad que está un poco duro, pero ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de lubricante para que esta articulación quede mucho más suave. Quizás esto hubiera sido bueno hacerlo antes de meter el tubo. Le echo un poquito de lubricante y giramos. Giramos un ratito hasta que se engrase bien el empalme por dentro. Y esto va a ser una unión articulada. Quizás me tenía que haber comido un poquito más el reborde macho que está aquí metido, para que la articulación hubiese sido un poquito más flexible. Bueno, después de dar unos pocos giros, fijaos, esto gira fenomenal. Ahora esta parte la vamos a poner a la tobera que sale del láser. Sujetad bien la pieza para no partirla, porque entra muy justa.
hay que lijar un poquito este borde para que el tubo entre un poquito mejor. Bueno, como podéis ver, ya he lijado toda esta parte de aquí y girando el tubo, pues soy capaz de haber metido ahí una o dos espiras. Con eso que he metido es más que suficiente para que nuestro sistema de aspiración funcione correctamente. Ahí podéis ver la articulación. Espero que cuando la máquina esté trabajando no haga este ruido. Coloco el láser en su posición original. Y ahora le pongo su tornillo de anclaje. Aquí podéis ver que el sistema queda perfecto y el tubo queda paralelo al láser, con lo cual va a estorbar bastante poco a la hora de cortar o de grabar cualquier superficie. Ahora vamos a montar una de las partes más importantes del sistema de aspiración. Lo más importante es saber hacia dónde tiene que ir el flujo del aire. El aire tiene que salir hacia la calle y la calle está en este sentido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cómo ponemos el ventilador de extracción para que el aire vaya en el sentido correcto. El ventilador que voy a utilizar es este, es reciclado de una fuente de alimentación de un PC y es el modelo AD0912 US-A70. No es un ventilador muy potente, si veo que el aire no lo expulsa adecuadamente, pondré uno más potente. Para calcular la potencia podemos multiplicar los 12 voltios por los 0,3 amperios que tenemos aquí. Otro ventilador que tengo para sustitución de ese, en el caso de que no sea suficientemente potente, es este, que es de 12 voltios, 0,88 amperios. Este ventilador es mucho más potente que el anterior, pero también es más difícil encontrarlo. Por lo tanto, voy a utilizar el ventilador anterior, que es el que posiblemente vosotros podáis encontrar y obtener de alguna fuente de ordenador que quitéis o que os encontréis por ahí tirada. Si nos fijamos en uno de los laterales del ventilador, tienen que venir unas flechas indicando el sentido del aire. En este caso, el aire va hacia allá y el sentido de giro del ventilador es este sentido. Por lo tanto, tengo que hacer coincidir esta flecha que hemos hecho en el extractor con esta. Entonces esto va así. Tenemos que colocar los cables de manera adecuada para que no nos estorben. En este caso, los cables los tendría que quitar de aquí y los voy a sacar directamente así. No hace falta que perfore agujeros aquí para sujetar el ventilador, puesto que el ventilador entra de una manera bastante apretada. No lo voy a meter del todo, puesto que aquí es donde tengo que poner ahora el tubo de extracción. Esto quedaría montado así. Ahora el otro extremo del tubo de la máquina, que lo tenemos aquí, lo tenemos que poner aquí. Esta parte también la he lijado para que el tubo entre perfectamente. Ya lo tengo ahí metido y ahora tan solo nos falta poner el tubo de extracción de aquí. El tubo de extracción es este, tiene un alambre de acero. Ese alambre de acero lo tenemos que sujetar en esta parte de aquí, metiendo la parte plástica. Dejar los cables fuera. El tubo de extracción quedaría conectado de esta manera. Veis que por todas las partes, pues el tubo está correctamente fijado a nuestro ventilador. También, por si alguien se va a montar este tubo, vamos a medir cuánto mide. Midiendo por la parte exterior del muelle, aproximadamente tiene unos 107 milímetros. La parte interior del tubo son 89, son 90 milímetros. 90 milímetros el interior y prácticamente 110 el exterior. Quizás una de las cosas que echo de menos en este sistema de extracción es que esta pieza queda un poco suelta. Puedo sujetar el tubo directamente a la máquina con una pequeña brida, un velcro o similar. Creo que así va a quedar bastante bien y ahora tengo que conectar aquí un transformador de 12 voltios o una pequeña fuente de alimentación. En mi caso yo voy a utilizar una de estas fuentes de alimentación de PC para que alimente mi ventilador. También os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que sepáis cómo se puede conseguir una fuente de alimentación de esas. Esa plaquita es muy barata, cuando yo la compré rondaba los 2 euros y creo que os puede servir para ese tipo de experimentos. Aunque un transformador de uno de los routers de internet de casa que ya no utilicéis, suelen tener salida de 12 voltios, también os puede servir. Ahora lo que voy a hacer es conectar los cables de alimentación, positivo y negativo. El negativo lo voy a pasar por el positivo y lo voy a conectar así, por el hueco de la pinza, y el negativo ahí. Así vamos a impedir que se hagan aquí cortocircuitos, aunque claro, este sistema de conexión se puede mejorar. Aquí podéis ver con mayor detalle cómo lo he conectado. Aquí podéis ver el sistema de ventilación completo, incluida la salida por la ventana en la que he puesto un cartón con un agujero para que no entre el frío a la habitación, sobre todo cuando es invierno, o si tenéis la habitación climatizada.
Ese tubo blanco tiene aproximadamente 3 metros y es por el que va a circular el aire hacia el exterior de nuestra vivienda. Ahora vamos a probar el sistema. Encendemos la fuente de alimentación y ahí tenemos ya el ventilador funcionando. Si quito esta parte de la tobera, puedo notar cierta succión de aire. Pongo la apertura de la pieza hacia la tobera y ahora vamos a probar a hacer un corte. Bueno, mirad, aquí en láser GRBL he cargado un diseño para corte, más o menos mide unos 10 centímetros y ya he centrado la zona de corte en la madera que quiero cortar. Fijaos en el sonido de la máquina, porque precisamente esa zona giratoria del tubo hace un poquito de ruido, pero bueno, a mí no me resulta molesto. Miro la zona de corte. Es perfecto, el sistema de aspiración está en marcha. Voy a darle a play para ver qué tal funciona el sistema de aspiración. Esa es la primera pasada. Y como podéis ver, de nuestra máquina no sale ni una sola gota de humo. Tampoco huele a nada. No sé si se puede ver en el vídeo, pero por la salida de aire es por donde está saliendo el humo. Bueno, he tenido que poner el ventilador más potente porque mi máquina me ha saltado el detector de humos. Esta máquina es muy sensible a esa parte. Hay gente que incluso la tiene que anular porque si no, no puede trabajar con la máquina. Vamos a ver si con el ventilador más potente no nos salta. La extracción de humos en este caso es mucho mejor que antes. Bueno, esta es la segunda pasada que le doy al corte de la madera. Como podéis ver, con la segunda pasada ya está atravesando. El que el láser tenga menos humo también mejora el corte en la madera. Y os tengo que confesar que algo de olor queda en la habitación. Aunque no hay humo, el olor a madera quemada, sobre todo fijaos, ese humo que está saliendo por la parte de abajo de la madera, eso no lo podemos evitar. Si queremos evitar esa pequeña fuga de humo que acabamos de ver, hay que encerrar la máquina dentro de una caja y poner el sistema de ventilación para que extraiga el aire de dentro de la caja. Así también evitaremos olores. Pero creo que este sistema es bastante bueno y está absorbiendo la mayor parte del humo. La máquina está absorbiendo todo el humo que hay dentro de la cavidad del láser. Esa parte la absorbe perfectamente. Lo único que no puede absorber es el humo que sale por debajo de la madera. Obviamente, la única solución para eso es encerrar la máquina, como he dicho, en una caja y poner un extractor que saque el humo de todo el conjunto. Pero aún así creo que este sistema es bastante válido para evitar la mayor parte del humo producido por el corte. Esta sería la tercera pasada que le doy a este corte. Obviamente ya está empezando a salir humo por la parte inferior. Todo el humo que se aproxima a la boquilla de la máquina es absorbido, pero el resto pues se va al ambiente. Esto no hay manera de solucionarlo con este sistema de extracción. Bueno, pues ya he visto este sistema de extracción. Creo que mejora mucho la versión anterior y queda mucho más profesional. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos. Una advertencia más. Este sistema de extracción no lo utilicéis para cortar plástico, porque el plástico es mucho más tóxico que la madera y las pequeñas fugas de humo que tenemos os pueden intoxicar. Siempre que cortéis plástico como tipo metacrilato y similares, hacerlo en un lugar que esté en el exterior.